No te pases, María Corina, que no eres nadie para venir a meterte donde no te llaman. En una entrevista reciente, María Corina Machado lanzó una advertencia sobre el grave riesgo que representa comprometer la independencia del Poder Judicial en México en este momento en un amplio debate mediático. Su argumento es que es extremadamente peligroso atentar contra la autonomía de este poder. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. México tiene en la mira a María Corina. Meterse con la reforma y con AMLO fue un grave error. Las declaraciones de la lideresa opositora venezolana no podrían haber llegado en un momento más inoportuno. En una entrevista para TV Azteca, María Corina Machado lanzó una advertencia que resonó como una afrenta directa a los cimientos de la política mexicana, cuestionando la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero la oposición de María Corina no solo parece ser inoportuna, sino que está llena de matices que México no está dispuesto a dejar pasar. Machado, al recordar los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, detalló cómo la supuesta manipulación del Poder Judicial en Venezuela sirvió como una herramienta fundamental para el gobierno. Ese fue uno de los primeros pasos que Chávez dio al llegar al poder. En pocos años, más del 90% de los jueces fueron reemplazados y más del 95% de los jueces actuales no son titulares, sino temporales, señaló Machado, con un aire de advertencia que no pasó desapercibido. El verdadero problema con las declaraciones de Machado no radica en su análisis de la situación venezolana, sino en su intento por aplicar la misma lógica a México, sugiriendo que la reforma de AMLO comprometería la independencia del Poder Judicial. Esta afirmación ha sido vista en México como un ataque directo y mal informado. Claudia Sheinbaum, presidenta electa, no tardó en responder con firmeza, dejando claro que no hay posibilidad de revertir la reforma. El que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo de México es mejor para México. Eso significa más democracia, dijo Sheinbaum en un tono que dejaba poco espacio para la ambigüedad. Pero, ¿qué implica realmente esta reforma que ha encendido a la polémica? Para muchos se trata de un avance sin precedentes hacia una verdadera representación popular. Los jueces ya no serán figuras inalcanzables, elegidas a puertas cerradas, sino servidores públicos que rendirán cuentas ante el electorado. Mientras que en Venezuela, según las palabras de Machado, la manipulación judicial resultó en una herramienta devastadora para la democracia, en México la reforma va viento en popa. María Corina, en su intento por extrapolar la experiencia venezolana a México, comete un error fundamental. Ignora los parecidos estructurales históricos y coyunturales entre ambos países. AMLO, con esta reforma, pretende precisamente brindar al país de lo que ocurrió en naciones como Venezuela, donde el Poder Judicial se convirtió en un arma al servicio de intereses particulares, hasta antes que el verdadero pueblo decida el futuro de su país. Pues muy bien, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, la voz de la patria grande. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ivette? Muy bien, un abrazo para ti allá en Bogotá. Bien, bien. Bueno, viendo, escuchando y pensando que por acá, por tierras sudamericanas, se suele usar el término desubicado o desubicada, hablando en cuestión de género, para referirse a alguien que no se comporta de acuerdo a las circunstancias, haciendo o diciendo cosas inoportunas o inconvenientes. Y creo que no le cabe calificativo mejor a María Corina Machado que el de desubicada, por el error que ella comete al inmiscuirse en un asunto que no es de su competencia. Me refiero justamente a eso que se dice ahí y se explica en el video, a sus críticas a la reforma judicial y que se sabe ha suscitado un fuerte debate en el seno del pueblo mexicano. Pero bueno, finalmente la Cámara de Diputados de México aprobó la reforma judicial
que permite a los ciudadanos elegir a los jueces y ahora solo espera su paso por el Senado de la Nación. Y ese exabrupto de María Corina Machado ha concitado la atención de los medios que armaron titulares como en el diario de Yucatán, donde se deja leer: María Corina alerta del peligro de perder la independencia judicial, aludiendo a una entrevista que la opositora venezolana le concedió a la televisión azteca. Así que ese citado medio se hizo eco de la advertencia de esta rabiosa enemiga del chavismo sobre lo que ella considera que es un grave riesgo comprometer la independencia del Poder Judicial en un momento en el que el debate de este tema sacude a México. Bueno, sin medir palabras ni límites, la venezolana, que anda con las heridas a flor de piel por el fracaso estrepitoso que ha sufrido en las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Maduro, pues se atrevió a opinar así sobre las decisiones parlamentarias que se han tomado y se están debatiendo todavía en el país de AMLO y de Claudia Sheinbaum. Y dijo que es extremadamente peligroso atentar contra la autonomía del Poder Judicial y que ella espera, mira esto, y que ella espera, fíjate con qué soberbia y altanería, que ella espera que la experiencia venezolana sirva como advertencia para otros países en el mundo, no solo en América Latina. O sea, tiene ínfulas de líder mundial. Eso ya lo hemos visto. Me suena a Macron, me suena al propio Zelensky, me suena a Javier Milei, a todos esos personajes desequilibrados que tienen eso, padecen de esas cuestiones de endiosamiento y demás. Pero bueno, no es el tema. Ella también usó demagogia para parafrasear cosas que son de manual. Dice que mantener la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo es esencial para que una democracia se mantenga viva a pesar de sus debilidades. Bueno, esas cosas se ve que las copió de algún libro, algún manual. Y como era de esperar, María Corina Machado aprovechó su inoportuna declaración mediática para disparar contra el gobierno venezolano, manifestando que en Venezuela la manipulación al Poder Judicial se convirtió en una herramienta del régimen, como ella le denomina, con consecuencias devastadoras para la democracia. Y de su lengua viperina salieron ataques también contra Maduro, citando que hace una semana varios fiscales fueron despedidos, según ella, por negarse a emitir acusaciones infundadas contra jóvenes inocentes. Eso deben ser de las pandillitas esas que ella misma arengó y que salieron a destrozar cosas a la calle. Pero bueno, también se lanzó con diatribas contra el fallecido presidente Hugo Chávez, cuya memoria no tuvo el más mínimo decoro de respetar, y lo acusó de haber firmado en mayo de 2004 una ley que permitió, según ella, a la coalición gobernante obtener una mayoría en el máximo tribunal del país. Así que desubicada una y otra vez, queriendo trasladar la experiencia venezolana a otro país donde no le incumbe, donde no le compete dar opinión ni consejo, María Corina Machado vuelve a la carga contra el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, culpándolo también de despido de jueces, porque según ella, el criterio de la opositora, pues son reemplazados los jueces que dictan sentencias contrarias a los intereses del régimen venezolano, tal como ella lo califica. Y es por ese motivo que María Corina Machado está hoy en el foco de las máximas autoridades mexicanas, que no ven con buenos ojos esa impertinente actitud de la derrotada opositora inmiscuyéndose en asuntos que no son de su incumbencia. ¿Qué te parece? Así es, Margarita. Pues tan desubicada estará que ella habla de una experiencia en Venezuela que viene totalmente diferente a lo que es la propuesta que se maneja en México de una elección democrática,
donde es el pueblo quien elige los jueces, los magistrados, ¿no? Y descalifica lo que podría ser un sistema efectivo, lo descalifica de antemano sin tener conocimiento ni de la ley mexicana, ni de las competencias de estas personas, porque sabemos y recordemos que en otro programa lo hablamos, Margarita, los requerimientos que se manejan para que esto sea posible parte precisamente de que tengan una experiencia y una trayectoria para poder ser elegidos. No los van a elegir a dedo, como lo dice la señora Machado en una de sus declaraciones, que fue que en Venezuela entonces en algún momento garantizaron la autonomía del Poder Judicial y después resultaron nombrándolos a dedo. Es totalmente irracional lo que está diciendo, es totalmente irrespetuoso con la soberanía de un país. Otra vez volvemos a lo mismo. La señora que dice defender los intereses del pueblo venezolano ha sido la principal gestora de las sanciones contra Venezuela, pidiéndolas permanentemente a Washington, y adicionalmente ahora se mete con México. Ella, voy a decir una frase muy coloquial, ¿a ella qué le importa? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver ella en la política interna mexicana? Partamos de ese punto. Ahora bien, tenemos, Margarita, un total desconocimiento acerca de estos procesos en los que el sistema judicial se tiene que precisamente ver de manera independiente. Eso no quiere decir que porque se haga una elección a partir de un proceso de voto popular vaya a ir en contra de la autonomía y de la independencia de poderes. Es al contrario. Si yo tengo mi hoja de vida lo suficientemente buena, con todos las acreditaciones que me hacen ser un profesional o una profesional lo suficientemente idónea para ejercer mi cargo, pues no va a haber ningún problema que voten por mí, ¿cierto? A menos, Margarita, que las personas que están por allí tengan otros intereses y entonces no quieran que se les quite el poder que tienen hasta ahora, ¿no? Yo diría eso. Entonces, si yo no quiero que las cosas cambien, es por algo, es porque no tengo ningún interés en que cambien, porque yo tengo mis propios intereses metidos allí. Estados Unidos, ya lo sabemos de primera mano, los intereses que tienen en todos los países de América Latina. Ya sabemos de primera mano cuando intentan meterse por todos lados tratando de tumbar gobiernos o de poner gobiernos a su acomodo. Ya sabemos, Margarita, que los lawfare están a la orden del día y precisamente por eso se quiere mantener esa supuesta autonomía judicial cuando se compran conciencias fiscales y demás para tumbar gobiernos, que son casualmente de derecha, perdón, de izquierda, ¿no? O progresistas. Así es. Bueno. Vamos al siguiente segmento, Margarita. Sí, veamos el otro video. No por intereses partidistas ni coaliciones de poder. Este es un detalle que curiosamente María Corina omite. Las críticas hacia la reforma no han sido exclusivas de Machado. Desde Estados Unidos y sectores de la derecha de América Latina también se han lanzado una campaña para desacreditar las medidas de AMLO. Sin embargo, lo que pocos han mencionado es que la reforma judicial en México responde a una demanda popular de mayor transparencia y participación ciudadana. El pueblo mexicano, cansado de un sistema judicial plagado de corrupción, ve en esta reforma una oportunidad para romper con un esquema de opacidad que ha imperado por décadas. AMLO ha sido claro en su postura. No hay marcha atrás. Esta reforma es para el bien del país, para darle al pueblo el control de sus instituciones, dijo en un discurso reciente ante miles de simpatizantes en el Zócalo.
Los números no mienten. Más del 70% de los mexicanos apoyan la reforma judicial, según la mismísima encuestocracia. Y es que, ¿quién podría estar en contra de una medida que busca hacer del Poder Judicial un verdadero órgano al servicio de la ciudadanía? Mientras tanto, María Corina se enfrenta a un escenario delicado. Sus declaraciones han sido vistas en México como un intento de injerencia en los asuntos internos del país, algo que no es tomado a la ligera. En la región, AMLO ha sido uno de los líderes más vocales contra la intervención extranjera en los asuntos soberanos de América Latina. Y las palabras de Machado no solo fueron desafortunadas, sino desatinadas en un contexto en el que México está más unido que nunca en la defensa de su democracia. Los ecos de esta confrontación entre AMLO y Machado resuenan en todo el continente. Mientras en Venezuela Machado sigue siendo una figura polarizante, en México sus palabras han encontrado un rechazo casi unánime. Pero no solo en México. En otros países de la región donde AMLO ha construido alianzas con líderes progresistas, las críticas hacia Machado también han sido contundentes. La ultraderecha en América Latina, de la cual Machado es una de las exponentes más visibles, parece estar en una constante campaña para desacreditar cualquier intento de reforma que busque empoderar a las mayorías. Sin embargo, en este caso, sus esfuerzos parecen estar condenados al fracaso. Lo que ocurre en México no solo representa un avance en términos de democracia participativa, sino que establece un nuevo estándar para la región. Pues María Corina tiene muchísimo que aprender alrededor de los sistemas de elección popular de jueces, porque si nos vamos a la orden internacional, pues Estados Unidos tiene este sistema de elección de jueces en 43 estados, por ejemplo, sin ir muy lejos. Bolivia también tiene este sistema en diferentes puntos. Japón y nada más y nada menos que Suiza, Margarita. No sé cuál es el escándalo entonces por querer implementar un sistema judicial transparente, por mejorar este tipo de prácticas, porque sabemos que en México hay un muy fuerte problema de corrupción alrededor de estos aspectos de jueces, de fiscales, teniendo en cuenta la influencia nefasta de los carteles que allí están, ¿no? Y eso que pues AMLO ha hecho pues su tarea bastante bien alrededor de este tema, pero no nos podemos quedar así pues por encimita pensando que es un simple problema es que queremos cambiar todo y queremos amarrar la corte al sistema ejecutivo. Eso no pasa. Lo que te decía hace un momento, el que la debe la teme, punto. Pero la mala noticia para María Corina Machado, al igual que para el embajador de Estados Unidos en México y para todos los lacayos del vecino del norte que se mueven en toda esa zona, es que también metieron las narices en el tema de la reforma jurídica mexicana, es que la Cámara de Diputados, como yo te dije anteriormente, ya aprobó la reforma judicial. Imagínate que la Cámara de Diputados viene siendo la Cámara baja que sin el consenso que se obtenga ahí, senadores no puede hacer nada. Y viceversa, porque también si senadores dicta una ley y la debate, tiene que mandarla a diputados y que ambas cámaras tienen que ponerse de acuerdo. Pero bueno, falta el paso de senadores, pero lo bueno es que la noticia es esa. Ya diputados de México aprobó la reforma que cumpliría con uno de los mayores anhelos de elegir, que los ciudadanos elijan a los jueces, y es algo que el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador estuvo durante mucho tiempo proponiendo y deseando que fuera realidad. Así que una gran noticia que en definitiva pone de relieve el triunfo de la democracia empoderando al pueblo porque para que de su propio seno emerjan quienes van a dictar la justicia, no a dedo como dicen por ahí, sino que el propio pueblo sea el que diga este es el que puede ser el juez honesto e imparcial
bueno, todas las cualidades que probablemente esa normativa mexicana va a poner. Y esto se sabe que no ha sido fácil porque ha desatado enorme polémica. Recordemos, Ivette, que además de Ken Salazar, el embajador de Washington en México, también se había entrometido en el tema Margaret Satterwhite, la relatora de la ONU, y hasta el Washington Post también empezó a meter ruido ahí con ese tema. Pero bueno, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, que dicho sea de paso, ahora el día 1 de octubre asume oficialmente el cargo como mandataria de la nación mexicana, pues los dejó a todos en ridículo porque, a ver, se habían mandado de a una a criticar sin haber leído como corresponde el proyecto. Y además Sheinbaum les recomendó al embajador estadounidense sobre todo que conozca bien la reforma judicial antes de empezar a emitir opiniones, porque el tipo se mandó sin saber y que dijo que lo más importante es que le dejó bien claro que la reforma es una decisión soberana del pueblo de México y que es importante revisar toda la propuesta antes de opinar. Entonces también mencionó que la elección directa de jueces, que es parte de la reforma, no debería afectar la relación comercial con otros países, porque por ahí fue por donde él se tiró, que va a afectar, nada que ver. Bueno, con una entereza que yo te digo, admirable, Sheinbaum le paró el carro a Ken Salazar hablando en castellano y dijo que hay cosas que les competen a los mexicanos y hay otras que sí competen a la relación bilateral entre México y Estados Unidos y demás, con el tema del Poder Judicial, que es una decisión, reiteró, soberana de su país. Si después de que el diplomático estadounidense advirtió que la reforma representa un riesgo para la relación comercial entre ambos países, y si sigue insistiendo en eso, bueno, ya se ve que ahí hay un trasfondo de otras cosas que se están buscando, porque él hasta se atrevió a expresar que la elección directa de los jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México. Si te fijas, Ivette, es una expresión calcada con todos sus puntos y comas por la propia María Corina Machado. Lo mismo que dijo él, lo repitió ella en la misma frase. Además, el embajador estadounidense había dicho que esta reforma era una amenaza histórica en la relación comercial que ellos han construido a lo largo de la historia con mucho esfuerzo y demás, que eso depende de la confianza de los inversionistas. Bueno, armando todo un drama y un escenario que realmente no existe. Incluso argumentó que podría hacer más fácil que los cárteles y los actores malignos se aprovechasen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Así que por ahí dijo alguna de las declaraciones de Salazar. Ahí te das cuenta de que tanto él, que fue un gran desubicado, como la Corina, María Corina Machado, padecen todos del mismo problema. Todos actúan en consonancia, tienen el mismo discurso porque tienen los mismos intereses. Injerencia en los asuntos internos de los países, porque detrás de eso están los intereses de ellos. Y cualquier reforma que se le haga a una justicia en uno de los países de nuestra patria grande es un palo en la rueda para los intereses de Washington. Por supuesto, Margarita, pues yo tengo una inquietud grande en ese sentido y es que, ¿cuál es la definición que ellos tienen de democracia? Porque hasta donde yo sé, la democracia que se generó por allá en la antigua Grecia, ¿no? Hace bastante tiempito atrás, era precisamente enfocada al gobierno del pueblo, ¿sí? Demos sí, pueblo, palabra en partículas. Democracia. Exacto. No hay dónde perderse. Y se busca con la democracia que el pueblo participe de todos los procesos para que haya un equilibrio y haya una real gobernabilidad
del mismo pueblo en su beneficio. Lo que yo veo aquí es que ellos tienen otra concepción de lo que es la democracia. Para ellos la democracia es como yo les posibilito a ustedes, pero ustedes me dan a mí. Yo no sé si ellos se quedaron como por allá. Como el poder corporativo que está dominándolo todo. Pero yo creo, Margarita, que más que eso se quedaron por allá en la época feudal, ¿no? Donde el pueblo es el que me paga a mí, yo los dejo actuar, ¿no? Yo les doy el terrenito, pero ellos me pagan. Sí. Yo les doy lo que ellos me pidan, pero ellos me pagan, ¿cierto? Yo gano, ustedes no, con cara gano yo, con sello pierde usted. Creo que esa es la filosofía que ellos le están apuntando. Y es preocupante, Margarita, porque no han querido soltar esa presa. Parecen un perrito amarrado a un hueso. Vamos a ver el siguiente segmento. Veamos. Los ecos de esta confrontación entre AMLO y Machado resuenan en todo el continente. Mientras en Venezuela Machado sigue siendo una figura polarizante, en México sus palabras han encontrado un rechazo casi unánime. Pero no solo en México. En otros países de la región donde AMLO ha construido alianzas con líderes progresistas, las críticas hacia Machado también han sido contundentes. La ultraderecha en América Latina, de la cual Machado es una de las exponentes más visibles, parece estar en una constante campaña para desacreditar cualquier intento de reforma que busque empoderar a las mayorías. Sin embargo, en este caso, sus esfuerzos parecen estar condenados al fracaso. Lo que ocurre en México no solo representa un avance en términos de democracia participativa, sino que establece un nuevo estándar para la región. México, con AMLO a la cabeza, ha demostrado que es posible hacer reformas profundas sin comprometer la independencia judicial, sino más bien fortaleciéndola. En las últimas horas, medios de comunicación afines a la derecha latinoamericana han intentado amplificar las declaraciones de Machado, presentándola como una defensora de la independencia judicial. Pero lo que no mencionan es que en México la reforma de AMLO busca exactamente lo contrario, a una dictadura. Es decir, garantizar que la justicia sea verdaderamente independiente, pero también responsable ante el pueblo. Este debate sobre la reforma judicial no es exclusivo de México. En América Latina, muchos países enfrentan desafíos similares. Pero lo que distingue a México bajo el liderazgo de AMLO es su compromiso con un cambio estructural que coloque al ciudadano en el centro del sistema judicial. La reacción en México ha sido clara. La clase política, los medios de comunicación y la opinión pública han cerrado filas en defensa de la reforma y de AMLO. Las declaraciones de Machado no han hecho más que reforzar el consenso de que la reforma es necesaria y que cualquier intento de desestabilización desde el exterior será rechazado contundentemente. En conclusión, la advertencia de María Corina Machado sobre el supuesto riesgo de comprometer la independencia del Poder Judicial no solo fue inoportuna, sino también errada. México, con su propia historia y realidad, está llevando a cabo una reforma que busca empoderar al pueblo y garantizar la verdadera independencia del Poder Judicial. Pues esto es, Margarita, realmente lo que tanto AMLO como Claudia Sheinbaum, dime. ¿Vos sabés dónde está María Corina Machado? Porque ella dijo que estaba activa desde la clandestinidad, pero ¿dónde está? ¿Desde dónde ella está? ¿Dentro de Venezuela? ¿Está en la Florida? ¿Dónde está? ¿Sabes vos? No he podido saber, tampoco he podido saber nada de Edmundo González, Margarita. Sí, de Edmundo sí supe hoy que está dentro de Venezuela y que no va a presentarse porque tiene miedo, no se ha presentado a ninguna de las posibilidades que le ha dado el Poder Judicial venezolano de presentar sus pruebas, porque él dice que, bueno, corre el riesgo de ser vulnerado, de ser apresado, bueno, en fin. Él está en Venezuela, pero ella, ¿dónde está? Buena pregunta, Margarita, aunque dijeron en estos días que desde Estados Unidos se habían generado las actas que se habían presentado por parte del partido de ella. Es una acusación muy curioso, ¿no? Entonces,
En Estados Unidos generan las actas, ella las presenta, ¡oh, sorpresa!, ¿no? Qué cosa tan curiosa. ¿Por qué Estados Unidos se mete donde no lo llaman y por qué ella se mete donde no la llaman en México? Pues Los eso es lo que hilos, tenemos, Margarita. porque ella es una Lamentable. marioneta, como muchos que conocemos, que es Ujú. guiada por los hilos desde Washington. Sí. Porque ¿cómo es que le van a hacer las boletas esas, las actas allá en Estados Unidos? Eso desacredita por completo todo lo que supuestamente, la razón que supuestamente ella defiende, que dice tener. Pero bueno, volviendo al tema de México y de la reforma judicial, quieranlo o no, México va a tener su reforma al estilo que ellos legítimamente lo están decidiendo. Ya se sabe que la aplicación de esta ley que tiene que pasar por el Senado se ha producido en una sesión sin precedentes en la Cámara de Diputados que dicen que duró toda una noche el pasado martes hasta la madrugada del día siguiente. Eso es muy común también acá en la Argentina cuando hay proyectos de ley muy debatidos. La gente se da, o sea, los legisladores se toman el tiempo que merece para escuchar opiniones de todos, entre consensos, disensos, que todo el mundo dé a conocer su propuesta y que salga una ley lo más, digamos, consensuada posible. En definitiva, Respecto, Ivette, yo creo que, perdón, antes sí, de que tú termines, Margarita, sí, a eso quería hacer un pequeño comentario. sí. Lamentablemente no en todos los países ocurre lo mismo, ¿no? Aquí en Colombia la oposición tiene una costumbre y es irse antes de la votación. Entonces, Ah, no, también acá, se si no, no declara, dan quórum, si no, sí, no no da dan quórum, quórum cuando quieren que no o, salga una ley, no bajan al o recinto, o dentro de los sí. mismos partidos juegan y entonces se juegan por el celular, ¿no? A mandarse mensajitos para no apoyar ninguna reforma mientras esta sea buena para el pueblo, ¿no? Todo lo que les convenga a ellos, fabuloso, pero lo que le conviene al pueblo, gracias, no, eso es malo, eso es culpa del gobierno, el gobierno nos quiere volver. Lamentablemente, ahí el que pierde es el pueblo, porque el pueblo se siente traicionado, porque a esos legisladores los votamos nosotros con la Así, confianza de que nos iban a representar para ser la voz nuestra en el Parlamento. Y entonces no se concibe que no bajen, no den quórum para definir las leyes que van a regir el destino de la sociedad. Así que eso es una irresponsabilidad y yo te digo que eso es suficiente como para que le quiten la banca a cualquier legislador. Lo que pasa es que está muy amañado el proceso, los parlamentos todos están corrompidos con todas esas cuestiones. Como tú bien dices, las fuerzas políticas negocian eso. Dicen, no vamos a dejar que pase tal ley, por lo tanto, como para que no alcancen los votos, porque son tanto para cuánto, el 50% más uno, entonces no bajamos y ya no le da para que sea sancionada y tome fuerza de ley el proyecto. Todo eso se sabe que sucede así. Bueno, en definitiva, como te decía, que la soberanía de un país es un principio fundamental en el derecho internacional. Y no es nada de que, bueno, es que cada nación tiene el derecho, valga la redundancia, de establecer y aplicar sus propias leyes sin interferencia externa alguna, aunque eso sucede, ya lo estamos viendo. Ese es el motivo que estamos total. analizando hoy. Y en el caso de México, su constitución y sus leyes reflejan este principio, garantizar la autonomía en la toma de decisiones internas. Se sabe que va a haber desafíos fuertes todavía que le esperan a Claudia Sheinbaum. Ya está entregando AMLO la presidencia, pero la elección de jueces por el propio pueblo habla del pleno ejercicio de la democracia y la representación, de la transparencia, de la responsabilidad, que eso era lo que estábamos hablando ahora también en el caso de los legisladores, de la legitimidad, de la confianza que siente el pueblo en en los jueces, y de la diversidad y el pluralismo,
porque los candidatos pueden provenir de diferentes orígenes y experiencias y deben reflejar también mejor la composición de la sociedad. Creo que México se merece este giro histórico, Ivette, que le quiere dar a su sistema judicial. Y no se deberían admitir más intromisiones ni más injerencias. Ya basta con todo lo que ha sucedido, empezando por el embajador estadounidense y siguiendo con la relatora de la ONU y ahora con la la paloma herida de Venezuela. Todos montados sobre una misma versión y casi con un papel de calco sobre las críticas al Poder Judicial, a la reforma del Poder Judicial mexicano. Así es que, por nuestra parte, todos los votos para que salga esa ley y que sea el pueblo mexicano que legítimamente decida quiénes van a administrar la justicia en ese gran país que ha defendido y ha puesto en el primer lugar Andrés Manuel López Obrador y que va a continuar haciéndolo Claudia Sheinbaum. Por acá creo que hemos llegado al final de este comentario de este sábado, casi primaveral en estas tierras que han estado frías en los últimos días, pero agradecerles que nos han regalado estos minutos para escuchar estas reflexiones y esperen que vamos a seguir elaborando nuevos temas por los cuales esperamos que compartan sus opiniones, que nos ayudan muchísimo, no importa si no coinciden con los criterios que nosotros hemos expresado acá. Los dejo con Ivette. Así es, Margarita, muchas gracias por tu compañía permanente en estos análisis. Muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña, nos aporta y nos hace 1000 veces mejorar para dar eco a estos acontecimientos. Asimismo, los invitamos a que formen parte de la comunidad de la Patria Grande que estamos haciendo crecer continuamente. Los dejo con la frase del día. La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. Lo dijo Charles Bukowski. Y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.